total. Sí, se supone que ya el jueves se empieza a vender. Entonces ahí estoy ya con un grupo de amigos para tratar de intercambiar más adelante, Sam. Y la preventa y todo, ¿se consiguió algo de los coleccionables del 70 y el 86? Bueno, los que les compartí en el WhatsApp, que son como, yo siento que son como almanaques, porque vienen así Sí. algunos datos y las calcomanías y demás. Eso sí Oigan, los estoy as- jugando. Sí. perdón, no quería interrumpir, pero yo me estoy esperando hasta la siguiente semana que yo creo que lo presentan y si hay suerte, a lo mejor lo tendré para esa fecha. Porque sí, ahorita, es que el horno no está para bollos. Pero si alguien lo tiene, me gustaría, o sea, si alguien lo obtiene, que lo comparta porque por ahí hay un material que quiero preparar. ¿Pero te refieres al Panini? Sí, me refiero al Panini, o sea, no pretendo, o sea, lo único que necesito es que me lo presten, pero no pretendo coleccionarlo yo. Es un, digamos, es un material que estoy preparando que, digamos, que es una manera científica de llevar ¿cómo decirlo? Llevar la colección. Ok. Sí, claro, pues muy bien, vayan anotando por favor sus nombres en el chat para pasar lista. Sergio Alberto Montaño Velázquez, saludos. Sergio, ¿desde dónde estás conectado tú, Sergio? Platícanos. Ah, muy bien, ¿desde Toluca o desde qué parte? Ah, mira, saludos a Maximino, Don Max. Calurosos saludos. ¿Cuántos grados están por allá en Sonora? Muy bien. Search. ¿Cuántos grados? 32 está fresco. Acá estamos como a veintitantos y ya no aguantamos. El calor ahorita estos días ha estado a 29 grados, me parece, y ya es un caos total el calor aquí. Eso he visto en las noticias que en el Bajío se están muriendo de calor a los 20 y pico grados. ¿Qué Imagínate eso. tal? Es que, claro, es que como acá hay mucho concreto, a lo mejor el calor rebota más en el asfalto que allá en, no sé, porque creo que es lo mismo, ¿no? Yo siento que es igual. Bueno, también aquí la ciudad de Hermosillo es una plancha de concreto que es de las críticas de que no hay áreas verdes que mitiguen este calor. A propósito de colecciones de estampas, la Lotería Nacional está en sus sorteos, sobre todo he visto en el sorteo Zodiaco de los domingos, está sacando los billetes con alguna alusión al mundial, a los mundiales. Y también, no sé si venden por una módica cantidad los álbums para ir coleccionando esos billetes de lotería. Ah, o sea, álbumes para los billetes de lotería, con el Sí, tamaño del billete. así es, con el tamaño del Ah, cachito. yo me enteré, porque lo publicamos en nuestro grupo de WhatsApp de los coordinadores del seminario, que la lotería lanzó los billetes, pero nunca supe que iban a lanzar un coleccionable para pegarlos. Sí, así también va junto ¿Alguien con está su álbum. enterado de este tema de la Lotería Nacional? Bueno, a lo mejor no juegan lotería, yo sí soy, ha sido comprador de cachitos de lotería de los juegos del martes, del viernes y a veces del Zodíaco, por eso Bu- caí en cuenta de eso. Qué Órale, buena, bueno, qué buena noticia, la verdad. Buenas tardes a todos. buenas tardes, sí. Ya está también por aquí don Erasmo. Erasmo, ¿nos escuchas? Sí, sí, los escucho. Saludos, Cristian, Erasmo. Erasmo, Saludos, buenas tardes. ya nos Saludos. acompañará más adelante, don Erasmo. Sí, más adelante nos vemos. Gracias por Doctor, conectarte. ¿y ha tenido éxito en la lotería?
No sabría, porque lo que yo he observado, que compro billetes de lotería así como una herencia de mi padre, que la lotería la juegan los viejitos, la gente mayor. Voy yo a los estanquillos, me gusta jugar a la lotería cuando viajo a la Ciudad de México, pruebo suerte con los estanquillos de la Ciudad de México, así en Guadalajara, y siempre veo adultos mayores. Como que ya es un asunto de adultos mayores el tradicional sorteo de la Lotería Nacional. No sé si coleccionen estampas, ¿no? Sí, no, yo creo que más bien ahora los deportes de riesgo, las actividades de riesgo, de mimicry, de alea, como dicen los de filosofía del deporte, de los más jóvenes, no es la lotería, son las apuestas, ¿no, Enrique? O sea, yo creo que la generación actual sustituyó las apuestas, sustituyó la lotería por las apuestas. Es probable, sí. Este, si bien las únicas apuestas que yo hago es le apuesto a un número, eso es, no le apuesto solo con los amigos a veces apostaba, por ejemplo, el clásico América Pumas y nos apostábamos la cena de ocasión o la siguiente ronda de cervezas, así apuestas muy inocentes, pero ahora, pues, incluso lo hemos escuchado en ponencias, ¿no, Samuel? Sobre el asunto de las apuestas, el parlay, el caliente, el bet y todo ese tipo Sí, es todo un de problema y temas. un tema, porque es una derrama económica de mucho dinero y no está claro, hay muchos temas de transparencia y pues ya sabes, ¿no? Todo lo que ha pasado con las apuestas ahora en los temas de la guerra, de las elecciones, gente que está truqueando las apuestas, ¿no? Por no hablar de la corrupción en la que han caído en fútbol americano, en la NBA, en la FIFA, varios atletas, ¿no? O los grupos de WhatsApp también de amigos, de compas, la quinielita de la semana, Es correcto. la Bueno, pues quiniela son 2:35. Si quieren nos arrancamos. Bueno, primero adelante. buenas tardes a todos, les enviamos un cordial saludo. Vamos a llevar a cabo la quinta sesión de nuestro seminario sobre el Mundial 2026. Con esta quinta sesión, la primera parte, las primeras sesiones fueron introductorias. Con esta quinta sesión pasamos al segundo módulo. En el segundo módulo vamos a meternos un poquito más al tema de los mundiales, y empezar a hablar de los antecedentes del mundial actual, ¿no? ¿Cuáles son sus antecedentes? Para tratar de tener más elementos de comprensión, de crítica, de valoración de lo que estamos viendo ahorita en este mundial. Como se habrán dado cuenta, pues sigue habiendo mucho ruido alrededor del costo de los boletos, ¿no? Que sigue siendo complicado, sigue siendo alto. En esta etapa de liberación de boletaje sigue habiendo mucho tema con. Y bueno, ese es un asunto que tiene que ver con la economía de nuestro país. Quizá los europeos o los que viven en Norteamérica más arriba de nosotros no tengan tanto problema para pagar esos costos, pero en México está siendo tema de conversaciones, ¿no? Está este asunto del cambio de reglas con la nueva tarjeta, el uso de la tarjeta amarilla que están introduciendo ahora para el Mundial. Eh, ¿Qué otra cosa por ahí? Bueno, se acaba de inaugurar el tren hacia el AIFA, ¿no? Para el tema del transporte de la gente que venga a la Ciudad de México, llegue por el AIFA, ya va a poder utilizar el nuevo tren y bueno, hay todo un asunto. Eh, la próxima semana, no sé si estén enterados, no sé si conocen a una organización civil internacional que tiene su sede en Chile. Se llama Fútbol Más, esta organización. Es una organización que tiene proyectos de educación a través del fútbol. Promueven el desarrollo social a través del fútbol. Es una asociación que tiene
oficinas en varios países, entre ellos México. Y ellos la próxima semana, el próximo fin de semana, están organizando un mundialito. Bueno, ustedes han escuchado hablar del Mundial Social que está proponiendo el gobierno de México desde el año pasado, ¿no? Especialmente la presidenta Claudia Sheinbaum cuando rechazó asistir a la inauguración, cosa que me pareció muy buena, muy loable. ¿Por qué me pareció loable? Bueno, pues porque creo que este gobierno no hizo el trato con la FIFA para organizar el Mundial y le llegó de rebote, ¿no? No tenía de otra, tenía que cumplir el compromiso. Y me parece que regalarle el boleto a través de un sorteo que están haciendo, ¿no? Una especie de competencia de niñas futbolistas, ¿no? Y escoger una niña que se gane ese boleto para ir a la inauguración, me parece buen gesto. Y creo que la presidenta se va a ir al Fan Fest del Zócalo. Entonces, bueno, ellos crearon un programa que se llama Mundial Social, que además de incluir la renovación de 4,000 canchas de fútbol en todo el país, que todo es un tema muy complicado, muy borroso, muy criticado también, porque no está claro qué canchas, dónde, cómo. Pero bueno, lo están haciendo y como parte del Mundial Social, pues se están integrando muchos proyectos desde el año pasado, exposiciones de arte, eventos académicos, eventos culturales. Por ejemplo, no sé si vieron que Ocesa acaba de sacar un festival de música que va a ser previo al Mundial. Días previos al Mundial van a ser un festival de música. Y bueno, hay muchas actividades alrededor de este tema del llamado Mundial Social. Bueno, una de ellas, con esta organización, se va a llevar a cabo un mundialito, le llaman Mundialito Social. Hay una organización internacional que es la Soccer Street Child, que organiza en el marco de los Juegos Olímpicos y de los Mundiales, desde hace varios años, 20 años o más, organiza un mundial social, un mundialito. Y ahora este mundialito se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. Eligieron la Ciudad de México para este mundialito y vienen niños y niñas de 30 países diferentes, de comunidades vulnerables. Vienen de Palestina, vienen de Sudáfrica, vienen de varias partes de América Latina, de México. Y el propósito de ese mundialito no es deportivo, no es competitivo, no es que sea el tema importante sea la competencia, sino más bien la promoción de valores, ¿no? De resiliencia para estas comunidades vulnerables, ¿no? O vulneradas o violentadas. Entonces juegan niños y niñas en diferentes equipos que entrenaron desde hace meses y van a participar en un mundial social. Y bueno, pues nosotros hemos colaborado con esta organización internacional en varios eventos académicos desde hace varios años. El año pasado vino un académico de la Universidad de Bath, en Inglaterra, que es un artista, un diseñador que se llama Tim Biner. Tim Biner es un artista que tiene por parte de Soccer Street Child, tiene un proyecto de enseñar a estos niños que vienen de estos 30 países a colaborar en producción de arte relacionada con el Mundial. Entonces tuvimos a este investigador el año pasado aquí en la Ibero, vino a dar una conferencia y bueno, estamos colaborando con ellos en varios proyectos. Esta organización es de Chile y es una asociación civil, una fundación, ¿no? Y bueno, tiene un proyecto muy interesante que ya después irán viendo, ahí les vamos a pasar la información. También estamos colaborando desde hace 5 años más o menos, yo creo más, con este sitio que ya les hemos platicado, que está en Miami, que es el sitio de Unánimo Deportes. Y aquí hago la invitación para los que están conectados, si alguien se quiere sumar. Hay un programa de apoyo en prácticas profesionales voluntarias
que no tiene paga, obviamente, es voluntario, regularmente es en los fines de semana. Y este programa está abierto a cualquier persona que sea estudiante o egresado de cualquier carrera, de cualquier universidad. Y es para colaborar durante este periodo mundialista, ¿no? Como ustedes saben, Miami va a ser una de las sedes importantes del Mundial. Y ellos desde Miami, en este proyecto de Unánimo Deportes, pues están invitando a través de nosotros a personas interesadas que de forma voluntaria quieran participar haciendo prácticas, ya sea en redacción de contenidos, en manejo de redes sociales, en edición de videos, de podcast. Los que fundaron este sitio, este proyecto de Miami vienen de ESPN. Ellos crearon ESPN América Latina hace 2 décadas y ahora están en este sitio web que tiene una estación de radio y tienen varios proyectos de televisión vía streaming. Y bueno, también nos invitan, les vamos a enviar el flyer por si alguno de ustedes quiere participar. Está abierta la invitación si quieren colaborar. Al final ellos entregan un diploma, ¿no? Por el número de horas que participaron, que les puede servir como experiencia profesional. Así que están invitados todos y todas. Bueno, pues vamos a comenzar. Para empezar el segundo módulo, lo que tenemos planeado es platicar justamente sobre el tema de los mega eventos deportivos. Es un tema muy importante y tiene su grado de complejidad porque em, el concepto de mega evento deportivo se empieza a usar sobre todo a partir de mediados de los 80 y 90. Y se empieza a utilizar porque después, como ya dijimos, del Mundial del 70, las cosas cambiaron a nivel de organización de eventos de mundiales. Pero conforme fue cambiando el modelo de negocio de la FIFA, también fue cambiando la importancia que para un país tenía organizar un mundial. Estamos hablando de la mano de mundiales y Juegos Olímpicos. Recordemos que se dieron los boicots en el 80, en el 84, en los Juegos Olímpicos. Y en el fútbol, aunque no hubo boicots directamente, bueno, también en el caso de los Juegos Olímpicos, la relevancia que empezó a tomar ser sede de unos Juegos Olímpicos fue más allá de lo político, lo cultural, y a partir de los 80s, después de Moscú, especialmente en Los Ángeles, 84, se empezó a convertir los Juegos Olímpicos en un mega evento deportivo. Antes de esa década no se podía hablar o no se hablaba de mega eventos. Se hablaba de grandes eventos. Entonces es importante identificar las razones. Básicamente tiene que ver con la inversión económica que hacen los países sede para llevar a cabo estos eventos. Entonces, les pongo un ejemplo. ¿Saben cuánto invirtió México en los Juegos Olímpicos del 68? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuánto costó en los Juegos Olímpicos de México en el 68? No hay una cifra oficial, pero se calcula que más o menos el costo de inversión total fue más o menos de entre 300 y 400 millones de dólares. Se crearon varias infraestructuras, ¿no? La sede de los periodistas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, varias cosas, en el caso de México. Ahora, si lo llevamos por ejemplo, ¿cuánto costaron los Juegos Olímpicos de Beijing? ¿Y cuánto costó el Mundial de Qatar, por ejemplo? El de México no costó más de 400, 500 millones de dólares. El Mundial de Qatar costó 200 mil millones de dólares. O sea, la diferencia es abismal. Ahora, ¿por qué cambió tanto la inversión? Pues porque los países empezaron a utilizar los megaeventos para promocionarse, también para lavarse la cara políticamente, ¿no? Para dar una cara amable al mundo.
Y entonces a partir del 84, Estados Unidos en Los Ángeles fue el primer país que invirtió una suma exorbitante de dinero para reconstruir toda una zona, en este caso una zona de Los Ángeles. Entonces invirtió miles de millones de dólares el gobierno de Estados Unidos en el 84 y se le considera el primer gran mega evento deportivo porque la palabra mega evento solo aplica para eventos deportivos donde el gobierno invierte grandes sumas de dinero para transformar el espacio, la arquitectura y el espacio urbano. Ese es el gran criterio. Entonces, por ejemplo, para que nos demos una idea, los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, más o menos le costaron a Inglaterra 25 mil millones de dólares. Los Juegos Olímpicos de Brasil, a Brasil más o menos le costaron 30 mil millones de dólares. Más o menos. Los Juegos de Invierno de Rusia en Sochi costaron 50 mil millones de dólares y tenían el récord de ser los más caros de la historia. 50 mil millones de dólares. Luego ya vino Qatar y Qatar sí ya se voló la barda porque es algo inverosímil, 200 mil millones de dólares. Ahora, ¿en qué se invirtió ese dinero? Básicamente se invierte en infraestructura. En el caso de Qatar, pues tuvieron que crear estadios, por eso les costó tanto organizar su mundial. Tuvieron que crear autopistas, tuvieron que crear mucha infraestructura que no tenían. Entonces ahí es cuando se habla de los legados de los megaeventos deportivos. Los legados suelen ser los aeropuertos, los hoteles, las autopistas, los estadios, los centros de convivencia. Entonces, solo es esto para que lo tengamos claro. Y me gustaría escuchar su opinión antes de empezar la explicación. Obviamente el Mundial de México no es un megaevento deportivo. Porque ningún país, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni nosotros, estamos transformando el espacio público de tal manera que el Mundial está dejando un legado. Y aquí abro el micrófono para escuchar su opinión. Esa es mi opinión. A ver, empecemos aquí por el doctor Enrique Rivera. A ver, venga. Escuchamos, Enrique. ¿Qué opinas? Bien, ¿Megaevento, sí o no? Yo digo que no. gracias, Samuel. Pues, ¿qué es lo que se ha hecho aquí en México? Tal vez y solamente la remodelación de los estadios, los tres estadios, el ahora va Norte, el de Monterrey y el de Guadalajara, que creo que el de Guadalajara ni le movieron gran cosa. Eh, Una pequeña pausa en este diálogo. Ahí viene una acotación que no hice. La inversión tiene que ser pública. En el caso de los estadios, el dinero es de los dueños de los estadios, de los empresarios. El dinero que invierten los empresarios no entra en la contabilidad pública para declarar megaevento a un evento deportivo. Así, lo que observé en mi última visita a Guadalajara es que había protesta por parte de algunas asociaciones civiles de que el dinero de Jalisco se estaba yendo solo a Guadalajara y no se estaba repartiendo en las regiones, precisamente por lo que es la Guadalajara como sede, que lo que observé es que se remodelaron plazas públicas, que se hicieron una línea de tren ligero que conecta el aeropuerto de Guadalajara, la misma remodelación del aeropuerto de Guadalajara y la línea del tren que iba del aeropuerto al centro. Sí, fíjate que ese es interesante, pero ahí hay un tema también interesante. Es inversión del gobierno local. Igual que el AIFA, aquí está sobre todo el gobierno federal, ¿no? Pero no es una inversión que estuviera preparada para el Mundial, porque no les hubiera dado tiempo. Acuérdate que cuando entró López Obrador tomó el Mundial de rebote. No le quedaba de otra más que aceptarlo y tuvo que aceptar, pero lo que hizo Sheinbaum al entrar fue modificar todas las reglas del Mundial, de las firmas que hicieron con FIFA, tratar de sacar lo mejor que fuera para el gobierno, que el gobierno no invirtiera. Por ejemplo, una cosa que no se pudo cambiar en este vínculo con la FIFA
desde que firmó con Peña Nieto el Mundial, firmó que no pagaría un peso de impuesto. Y eso, legalmente, el gobierno de López Obrador no lo pudo cambiar. Hasta la fecha, la FIFA va a pasar el Mundial aquí y no va a pagar un solo peso. Se va a llevar puras ganancias. Y no invierte un solo peso la FIFA. Porque el estadio lo remodelan los dueños, el aeropuerto lo paga el gobierno de la ciudad, el gobierno federal. Adelante, Enrique, para escuchar luego a Sebastián y a Alex. Y lo que se plantea acá te recuerda algunas sedes como Atenas de Juegos Olímpicos que quedaron arruinadas después de sus Juegos Olímpicos, que la nota era en qué maldito momento dijimos que sí a los Juegos Olímpicos, porque después el país quedó sumido en una gran crisis de la cual no se ha podido recuperar. Bueno, adelante con quien. Sí, fíjate, ahí la acotación es esta. El modelo de mega evento deportivo nace en Los Ángeles 84 y llega hasta que esto hace crisis y revienta en el 2018 con el Mundial de Rusia. O sea, hay una evolución de la FIFA y el COI en relación a los mega eventos. Después del Mundial de la FIFA de Rusia, ya ningún país quiere ser sede de un mundial por el dinero que implica la inversión pública. ¿Qué hizo la FIFA? Que se anticipó el COI. Cambiaron el modelo de negocio. Entonces, ¿qué empezó a hacer el COI? Empezó a flexibilizar las exigencias a los países sedes porque ya nadie quiere ser sede. ¿Quién va a querer invertir 30, 40 mil millones de dólares? Sobre todo países en desarrollos como México, con altos niveles de pobreza y corrupción y violencia. Ninguno de esos países. Piensen en el caso de Brasil. Brasil fue el último país en vías de desarrollo que invirtió esa cantidad exorbitante. ¿Y saben qué pasó en Brasil? Crisis económica y política a partir del 2014. Porque hubo mucha corrupción y hubo mucho dinero que se tiró a la basura. Y entonces el gobierno quedó endeudado, quedó con problemas económicos muy débil y políticamente fue cuando golpearon a la izquierda de Lula y entró el gobierno de derecha, gracias al tema del Mundial y de los Juegos Olímpicos del 2016. Entonces Brasil fue el último país realmente que se animó. Por eso, cuando México se asumió como parte de Estados Unidos y Canadá, fue en el marco neoliberal de Peña Nieto. En esa idea neoliberal del PRI peñanietista es que se promovió la idea de que México fuera sede. ¿Y saben quién fue quien promovió ese mundial para Norteamérica? Televisa. Televisa ha sido el organizador de los 3 mundiales en México. En el 70, en el 86 y ahora en el 2026. Televisa es la mano que mueve la cuna y que movió todo para que México, Estados Unidos y Canadá fueran la sede. Ya sabemos que en este momento el dueño de Televisa está en un tema legal y desapareció del mapa. Porque justamente su negocio son los derechos de televisión y transmisión. Se corrompió hace varios años en el marco del FIFA Gate para comprar los derechos de televisión. Y eso es lo que está arrastrando y ahorita está en un juicio a nivel internacional en Estados Unidos. Pero Televisa es quien realmente promovió con Peña Nieto la organización del Mundial en México. El gobierno nunca se metió como protagonista, como tampoco lo hizo en el 70 y tampoco lo hizo en el 86. Esos 2 mundiales los organizó la empresa, el grupo Televisa, y este mundial en México también. Lo único que está haciendo el gobierno es poner la seguridad y la movilidad, nada más. Que es una gran inversión, pero no es tampoco tan estratosférica como 30 mil millones de dólares. Hablamos de unos cuantos cientos millones de dólares, no de miles de millones de dólares. Ya lo sabremos después. Ahora sí me callo. Sebastián y Alex. Venga, Sebastián, te escuchamos. A mí me parece que lo del modelo de grandes eventos deportivos no alcanzó su crisis en Rusia 2018, fue antes. Yo creo que fue pues el ciclo mundial de fútbol, Juegos Olímpicos, 2014 y 2016. Lo que tú mencionabas de que ya era, se volvió un país con crisis económica muy fuerte, primero con Lula, después con este Temir, pero a mí me parece que vino desde antes y eso ya daba indicios de que en algún momento esto iba a explotar. Me parece que desde Atenas 2004. Ve cómo Sí, terminaron los...
Se fue los, agotando el modelo, es lo pero, que quiero explicar. Se fue agotando desde ujú, los 90. Miren, ¿saben cuál fue el mundial que realmente llegó al punto culminante, así al clímax de los megaeventos? Francia 98. Después de Francia 98, todo vino a más bajo perfil, a más bajo perfil, a más bajo perfil. Y el punto culminante yo lo marco en Rusia por lo siguiente, porque Putin como dictador, igual que China en el 2008 con sus Juegos Olímpicos, e igual que Qatar, son dictaduras. La condición política de una dictadura es muy diferente a una democracia. En las democracias es muy difícil soportar una inversión de 30,000 millones de dólares como le pasó a Brasil. Previo a Brasil fue Londres. Acuérdense que Londres fue un éxito. Ellos invirtieron 20,000 millones de dólares, pero regeneraron toda una zona de Londres, que fue muy exitoso el ejemplo. De ahí en adelante ya no ha sido exitosa la remodelación de zonas urbanas. Y el gasto ha sido exorbitante. Por eso empezó a cambiar la FIFA y el COI el modelo. Porque ya nadie quiere ser, un país democrático ya no quiere ser sede de un mundial. Por eso vamos a tener un mundial de 6 países en la siguiente versión. eso, y también toma en cuenta que ve, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Invierno, que no fue en una sola ciudad, fueron en dos, fue Milán y Cortina d'Ampezzo, es decir, Verona, y lo pusiste que, digamos, Cortina d'Ampezzo ya había sido sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en el 58, ya tenía cierta infraestructura, pero a lo que voy es que hubo algunos deportes que tuvieron que ser en Milán, pues por la condición de que Milán es, una de las, es la ciudad más importante del norte de Italia. Por ejemplo, deportes como hockey sobre hielo, ahí tuvieron sus deportes. ¿Qué se está haciendo para 2036? Me parece que viene Suiza, pero ya no es solamente una ciudad, ya son varias ciudades. Entonces, ya se está repartiendo mucho, no se, más que eso, yo creo que se está desconcentrando todo el deporte hacia varias ciudades. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que lo que hizo Televisa con el Mundial del 70 es que terminó dándole una, terminó decantando que la población en México, particularmente la del centro, le gustara más el fútbol, porque antes yo creo que los de 50, 60 y pues hasta los 70 había una fuerte competencia entre cuál era el deporte más popular, si béisbol, fútbol americano, básquetbol en menor medida, pero de todas formas ahí estaba, y el fútbol. En los Juegos Olímpicos, pues ahí estaban todavía, pero eh, ahí sí hubo una transformación de la ciudad bastante. Pero ya en el 70, cuando estuvo Guillermo Cañedo, creo que también ¿cómo decirlo? Otro funcionario que termina siendo presidente de la CONCACAF, que es Joaquín Soria Terrazas. Ellos dos más el Tigre Azcárraga son los que hacen que el fútbol sea, que México sea un deporte o un país futbolizado, no como tú mencionaste hace como 3 o 4 semanas. Sí, Entonces, futbolizado. Fíjate, es entonces interesante el caso del 70 a este punto. pero hay que decir Desde que se que, creó la idea de futbolizar el producto, llamémosle América, y todo lo que hizo Azcárraga a finales de los 50, él tenía un plan de crear el Estadio Azteca y desde finales de los 50 Azcárraga empujó para que México fuera sede del Mundial. Solo que aquí viene un tema muy interesante. En aquel tiempo el fútbol todavía no era el gran negocio que hoy es en día. Aunque fue buen negocio para Televisa organizar el Mundial de 70, todavía no había tantas marcas, todavía no había parafernalia mercadológica, todavía no hablamos de mega eventos, todavía no había ese interés y no le sacaron tanto jugo. Pero en el exacto, Mundial del 86, ahí sí hubo mano negra y claramente empujó Televisa a través de sus huestes en la FIFA. Por eso colocó a Castillo ahí como vicepresidente de eventos y organización de mundiales en la FIFA. Y de manera totalmente corrupta, Televisa se hizo con la sede de ese mundial del 86. Y tampoco oh, hubo mega evento deportivo, ojo con esto. No hubo mega evento deportivo en el 70 porque los 5 estadios ya existían, o 6 que participaron en el mundial. Tampoco hubo mega evento en el 86 porque veníamos del terremoto del 85 y toda la infraestructura que hubo para el mundial ya estaba creada en los estadios. También hablamos de un mundial que todavía no era
hipermasivo, todavía no era toda la para... Ya había, por supuesto, mucha mercadotecnia, pero todavía no eran las grandes sumas. Sin embargo, Televisa sí le sacó mucho jugo al Mundial del 86. Sí, sí, pero eso y además que Colombia no pudo con el paquete y muchos, No, eso sí, ellos se lamentan en Colombia, o sea, hay muchos videos de colombianos que dicen, es que sí debimos haber sido sede de ese mundial, ¿qué habría pasado con el país? Sí se habría... ahí te va una nueva pista, Sebastián. Aquí tiene que ver mucho el PRI, el control corporativo, el autoritarismo del PRI. En el caso del 68, el 70 y el 86, los tres grandes eventos deportivos en México previos a este, es el PRI a quien convence Televisa de organizar, de ser sede. ¿Qué le pide? Hay mucha corrupción. ¿Qué le dice Televisa al gobierno? Le dice, firma tú el cuaderno de cargos, acepta todas las responsabilidades del COI para los Juegos Olímpicos 68 y de la FIFA para 70 y 86, y yo me hago cargo de organizar el Mundial. Yo te pongo todo para que tú estés en la inauguración y en la clausura y tú vendas tu imagen como país desarrollado, en crecimiento. Y a cambio de no invertir un peso, o muy poco, el gobierno de México, que estaba en crisis, acuérdate, en el 86, veníamos de la crisis del 82, obviamente el gobierno de Colombia no quiso entrar en las dinámicas de aceptar las condiciones de la FIFA, por eso rechazó el Mundial. El cuaderno de cargos de la FIFA, como dice Juan Villoro, es un ejército de ocupación, como en una guerra. Eso es la FIFA. El cuaderno de cargos somete a los países. Yo he venido diciendo desde hace ya varios años, el fútbol está en un estado de agotamiento. La FIFA va a entrar en un estado de agotamiento. Lo que estamos viendo con los precios del Mundial y las exageraciones de la FIFA con su premio a Donald Trump y demás son señales de agotamiento de la industria del fútbol organizado por la FIFA. El negocio se les va a venir, como ha pasado con las nuevas generaciones, se les viene desdibujando poco a poquito. ¿Por qué? Porque el fútbol espectáculo ha llegado a un límite de saturación de oferta de entretenimiento. Hay una sobresaturación de oferta futbolística. Y aunque llega a públicos muy diferentes, hay un exceso ya de contenidos relacionados con el fútbol espectáculo que va transformando la afición y el consumo. Ya no es lo que era antes, cuando solo dominaba la televisión, la radio y la prensa. Hoy en la época digital, el mundial es totalmente distinto. Es una cosa muy diferente. ¿Algo más, Sebastián, antes de pasar con Alex Enciso? Lo interesante va a ser porque ya tenemos este Mundial de 2026 que será, y mucho de ello tiene que ser también porque quien iba a tener el Mundial también era todo Estados Unidos. Pero yo creo que en ese momento, como estaba también Donald Trump en su primer mandato, lo que querían era como dar una imagen de, pues, somos vecinos muy buenos, entonces por eso se sumó Canadá y México. Ahora, ¿qué pasa? Lo interesante será también para el Mundial del 2031, que ya está cantado, que será aquí en Norteamérica. Será Estados Unidos, México y algunos partidos en Costa Rica Oye, y Canadá. una intervención ahí nada más. Yo creo que estás siendo muy ligero en tu apreciación sobre cómo se organizó este mundial. Yo creo que metieron a México para jalar mercado, Sebastián. No, no por buena onda de Estados Unidos. Es que no, ambas pueden coexistir. O sea, por un lado porque había como ciertas dudas de si dejar que Estados Unidos organizara por sí solo el Mundial, por la presencia de Donald Trump, y por eso metieron a Canadá y a México. También No, es por lo... que Estados Unidos no llena los estadios. Ojo con esto. O sea, hay un tema de que jale a México por el tema latino. O sea, Exactamente. La FIFA piensa en símbolos, la FIFA piensa en discurso social, entonces Sí, sabe la FIFA en el imaginario el valor que tiene el Azteca, sabe que metiendo a la afición, acuérdate que México es uno de los países, no como aficionados, pero sí como mercado, que desde los mundiales de los 90 más consumen el mundial los mexicanos. sí, sí, Entonces, ese mercado lo quería tener a fuerza la FIFA y por eso integraron a Estados Unidos, perdón, a México y a Canadá. No fue por buena onda de Donald Trump de que somos hermanos. Todo el mundo ha escuchado el discurso de Donald Trump en sus dos etapas, cómo habla de México y de los mexicanos. No tiene nada que ver la buena onda aquí.
Es Es que un yo, tema de negocio, de incluir un mercado muy grande que es el mercado mexicano. yo no estaba diciendo que fuera Trump per se, sino el comité organizador del Mundial que decidió sumar a México. Mucho de ese comité organizador es mucho del poder demócrata, o sea que, y mucho anti-Trump. Entonces, Ah, por no, ahí eso te pongo esta clave para reiterarlo y a ver qué opinan los demás. Televisa cabildeó a través de la CONCACAF, ojo con esto, desde hace 10 años viene cabildeando Televisa. ¿Cuándo nos dieron la sede? 2018. ¿Desde cuándo viene Televisa cabildeando esto? 2014, 2013. 2013, Azcárraga, hijo, ya venía pensando en cómo hacer un nuevo negocio con la FIFA y cómo organizar un mundial. Ellos son quienes a través de CONCACAF, de Justino Compeán, ¿no te acuerdas que Justino Compeán salió de la Femex Food y se fue a la CONCACAF? Justino sí, Compeán es empleado de Televisa. Él, igual que lo hizo Ay, ¿cómo se fue el del Mundial del 70? Se me fue el nombre. Guillermo Cañedo y Guillermo, igual que lo hizo Guillermo Cañedo, Azcárraga lo metió a los altos cargos de la FIFA para favorecer que México fuera sede del Mundial. Hizo lo mismo pero, con Justino Compeán, solo que Justino Compeán, mandado por Televisa, lo que hizo en esta ocasión fue ofrecerle a la Federación de Estados Unidos, a través de la CONCACAF y a la Federación de Canadá, que se unieran los tres países para el Mundial. No, no es que Estados Unidos decidió. Eso se es hizo que ya con mucha antelación, pero con esa mano. Ahora, ¿qué le interesa a Televisa? Lo que sí puede tener los derechos de transmisión en América Latina para el Mundial. Ese es su negocio. Ya el negocio que hagan en Estados Unidos o en Canadá ya es diferente, no le corresponde a Televisa. Fuera del mercado hispano que tiene con Univisión, ya el otro mercado, ya ese negocio, esa parte del pastel ya no le preocupa a Televisa. Lo que le preocupaba era que no le pasara lo que hizo Carlos Slim con los Juegos Olímpicos, ¿se acuerdan? Carlos Slim le ganó durante 8 años los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos, porque Carlos Slim quería promover su marca Claro en toda América Latina. En un tema de negocio, acuérdense que hay una pelea entre Slim y el grupo Televisa desde hace mucho tiempo. Entonces, y la ahora, organización de este mundial tiene por lo menos casi 15 años. Desde que llegó Peña Nieto al poder, acuérdense quién puso a Peña Nieto, quién le ayudó a Peña Nieto para que fuera presidente. Un protagonista principal fue Grupo Televisa. Ese teatro ya venía cocinándose, justamente fue parte de los favores que Peña Nieto le debía a Grupo Televisa. Ok, yo te firmo lo del mundial, consíguelo y yo lo firmo. Lo consiguió. Adelante, Sebastián, cerremos. También Ramiro, Alex. sí, yo creo que también, más que Justino Compeán, fue John de Luisa, que de hecho John de Luisa termina como vicepresidente de la FIFA, ya se fue, creo que abrió su empresa de inteligencia artificial, pero yo creo que más que Justino Compeán, que tenía como que cierta distancia, marcada cierta distancia con respecto pues al grupo Televisa, quien estuvo ahí muy fuerte, cabildeando también fue John de Luisa, y él fue mucho el que promovió, por ejemplo, la renovación de la marca de la Femex Food, que no la salió muy bien. Él trató de meter, por ejemplo, pues al Tata Martino, después metió a Diego Coca, después, pues él, no sé si tras bambalinas terminó hablando con pues con la Bomba Rodríguez, pero sí, o sea, entiendo la parte de cómo Es se ha que involucrado aquí Televisa. el tema de economía política es muy fuerte. Aquí es donde la parte romántica del fútbol se quiebra. Sí, Aquí es un tema de negocios y es economía política, básicamente. Es poder político que tienen las empresas y los gobiernos a través de sus allegados en las federaciones de fútbol. Esta idea romántica de que seleccionaron a México porque México tuvo 2 mundiales gloriosos es solamente un discurso de Televisa que nos ha vendido durante 60 años. De que el Azteca es una unidad de negocios de Televisa. Ahora ya cambió porque Televisa está tan mal que tuvieron que vender ciertas unidades de negocios a grandes corporaciones. Ustedes ya saben que el 49% del Estadio Azteca ya no le pertenece a Televisa, porque les estaba yendo mal. Acuérdense que el negocio de la televisión ha venido desdibujándose desde hace varias décadas por lo digital. Televisa no es la excepción. Ahora sí, Alex y luego Ramiro. Te escuchamos, Alex.
Gracias. Pues yo quería mencionar Montreal 76 como parteaguas de los eventos deportivos, porque hasta ese momento habían sido las Olimpiadas más caras de la historia. De hecho, fueron las que dieron las lecciones, la lección a Los Ángeles y posteriormente Atlanta. En su momento se gastaron como 900 millones de dólares canadienses y pues había pues temas como de mucho disgusto social y bueno, es tan así que pues Montreal no decidió retirar su candidatura del mundial, ¿no? Para este mundial. No va a Y ser... solo un detalle, Alex, fíjate, el gran tema con Montreal es que todavía en el 76 no se ganaba tanto dinero por derechos de transmisión. O sea, la recuperación económica que soportara esa inversión de 900 millones de dólares todavía no se equilibraba porque todavía no se vendía tanto los derechos de televisión. Por eso es hasta 10 años después, en el 84, que Estados Unidos, prácticamente Hollywood, al organizar sus Juegos Olímpicos, ahí sí equilibra un poco la balanza, porque Estados Unidos le sacó mucho dinero a los Juegos Olímpicos del 84 por toda la mercadotecnia, la infraestructura de medios que tenía en el 84 que Canadá no tenía en el 76. Los 76 es muy conocido la crisis económica, pero ahí fue una inversión estatal que no se recuperó porque en ese momento todavía no existía el deporte, los megaeventos deportivos como tales. Porque estos están soportados por los medios de comunicación, las grandes empresas de publicidad, los sponsors, además de los gobiernos, ¿no? En el caso de, todavía estábamos en un tipo de deporte en transición, ¿no? Es como el Mundial de 70. Había marcas, pero pagaban muy poquito. Los derechos de transmisión de televisión se pagaban muy poco todavía. La ganancia del Mundial fue menor en comparación como es hoy en día, ¿no? Perdón, continúa. Sí, bueno, de hecho Montreal no terminaron de pagar su deuda hasta el 2006, pusieron un impuesto al tabaco y no recuerdo a qué otra cosa. Y ciertamente sí, las Olimpiadas de Los Ángeles 84 fue como este modelo de mercadeo. Creo que incluso por ahí McDonald's lanzó una campaña como muy grande, ¿no? Y mencionar que en términos de mega eventos deportivos, bueno, se utiliza el término de mega eventos desde los 80, como lo habían mencionado. También podemos hablar de mega eventos culturales, pero también el término es un poco como, cae en una zona gris, porque, bueno, la literatura académica, hay académicos que lo clasifican desde el número de asistentes, obviamente tiene que ser un evento internacional, hasta hay quien lo clasifica por impactos. Es más, hay quien se va más atrás y dice, hay algo que se llama como giga eventos, y posteriormente vienen los mega eventos. En la que yo he revisado, coinciden que tanto las Olimpiadas como los mundiales se consideran eventos deportivos, pero sí es como un término que en la literatura incluso como no se tiene como muy claro. Y cuando se habla de los efectos negativos de estos eventos deportivos, se habla en términos de impactos. Y cuando se habla de los efectos positivos, se traduce directamente del inglés, ¿no? Como legacies, como legados, ¿no? Y pues ahora hay una especie como de norma internacional para la organización de estos eventos deportivos. Me parece que eso la norma surge en 2016. Y bueno, básicamente era lo que quería mencionar. Y muchas gracias por tu opinión. ¿Desde dónde te conectas? Yo estoy aquí en la Ciudad de México. Ah, ok. Tú querías entrar en contacto con Ricardo, ¿verdad? ¿Ya le escribiste? Ah, está apagado tu micro. Sí, ya le escribí. Muchas Ah, gracias qué por la bueno. Muy información. bien, muchas gracias. Sí, pues miren, el tema con los megaeventos, yo pienso que el concepto, como todo concepto teórico o académico, pues cada quien lo usa o no lo usa y lo usa de la manera que considere, ¿no? No hay un marco teórico al que esté asociado el concepto. Viene de la sociología del deporte, especialmente, que es donde más se ha utilizado. Y se ha utilizado en muchas partes del mundo para referirse a diferentes cosas. Y bueno, justamente un poco la idea de esta charla es aclarar ese tema, ¿no? De cómo se usa el concepto, para qué casos. Yo creo que a mí me parece que la manera más adecuada de usarlo, ya sea giga o mega, es hablar solamente de aquellos eventos donde los gobiernos invierten grandes cantidades de dinero para infraestructura urbana. Cuando no sucede eso, como es el caso de la Fórmula 1, como es el caso de las ligas mayores de béisbol,
del Mundial de Rugby, de otro tipo de eventos deportivos. Son grandes eventos deportivos porque no incluyen infraestructura. Mundiales y Juegos Olímpicos solo cuando se hacen grandes inversiones a la infraestructura urbana. Cada vez es menos. Y aquí viene la característica, la parte política. Se favorece que las dictaduras o países totalitaristas hagan megaeventos porque quieren hacer sport washing, ¿no? Ya sabemos el concepto. Quieren lavar la cara políticamente para presentarse como países amables, desarrollados, modernos, invirtiendo grandes cantidades de dinero porque no tienen un gobierno, en este caso no hay congresos que se le opongan, no hay partidos políticos que se opongan a la organización de esos eventos porque son países totalitarios. Por eso el caso de Rusia con Putin es muy interesante en 2018. ¿Quién va a gastar tantos miles de millones de dólares en una democracia? Es muy difícil que la gente quiera aceptar eso, como Canadá, ¿no? Ya no vuelven a aceptar ser sede de un mega evento justamente por eso. Pues, si me van a quitar de mis impuestos, pues ¿por qué voy a querer ese evento? Si les preguntáramos a los brasileños, nos dirían lo mismo. ¿Para qué quiero mega eventos? No me sirven de nada. Adelante, Ramiro. Saludos desde Veracruz a todos. Eh, yo lo que veo en la parte que comentaban sobre Estados Unidos, justo esa parte que el mundial, digamos que está tomando prestado o está succionando toda esa parte de México futbolero, por la manera que sea, si bien es inventada, superficial, 60, 80 años de fútbol, pero toma esa parte porque justo lo vemos ya en la liga. O sea, entonces esos torneos de la League Cup, todos esos partidos donde el prestigio o la tradición o la historia, que lo que quieran ustedes poner de México, lo toma Estados Unidos, pero se juega en Estados Unidos, ¿no? Igual lo vimos también en la Copa América. También, digamos que, pues, pone la casa, pone las reglas, cobran en dólares y vengan, ¿no? Ya sea Conmebol o sea con CONCACAF. Ese es el tema que veo yo. No veo muy lejano que luego se vaya a integrar la liga en una sola liga, la Liga de Norteamérica, porque justo creo que para allá vamos, porque así como Televisa y otras marcas y empresas, pues el negocio está en Estados Unidos, o sea, una mujer profesional mexicana que le va a las Chivas va a gastar más, va a comprar más en Los Ángeles que aquí en Veracruz, o sea, fácil. Entonces, obviamente toman en cuenta todo eso. Y por eso también veo esto que sucedió también, la integración de Televisa y Univisión, va encaminado a eso. O sea, ya somos un mercado, yo creo que es o secundario o tercero para Televisa. Ellos están enfocados en los paisanos, en los mex que están allá en las ciudades grandes y en todo lo que mueven cada fin de semana y con la selección. Aunque sí, con el tema del Estadio Azteca y el patrocinador, creo que vamos a ver un poquito más de partidos de la selección que otros años, porque justo pues necesitan terminar de pagar el préstamo gigante que les hizo Banorte a ellos, pero coincido en gran parte, o sea, sí es un tema donde ya es mucho cinismo, es mucho el monto para una familia promedio que quiere ir a ver un partido y pues al rato, pues, tal cual va a ser una integración total entre Estados Unidos, Canadá y México para una liga norteamericana para competir, entre comillas, con Conmebol o con la UEFA, ¿no? Gracias. Sí, aquí obviamente también en este caso, como tú dices, el fútbol está en segundo plano. Recordemos que Televisa entró en una crisis muy fuerte después de que pasó lo de Peña Nieto, se descubrió todo el teatro que hicieron para su boda, todo esto. Viene Ayotzinapa, viene la caída del gobierno de Peña Nieto en la corrupción, la reforma petrolera, la reforma educativa, ¿se acuerdan todo eso? Televisa quedó tan dañado en su imagen que Televisa estuvo a punto de cambiar su nombre. La fusión con Univisión, en buena medida es por falta de recursos económicos de Televisa, que al ya no tener los grandes ratings, acuérdense que la marca se deterioró muchísimo en ese periodo de Peña Nieto. Entonces, Televisa quería limpiar su cara, limpiar su marca. Al final llegaron a un acuerdo, no cambió el nombre, pero muchas unidades de negocio nuevas de Televisa ya no se llaman Televisa, tienen otros nombres. Hay muchos sitios sociales, medios periodísticos en Internet que le pertenecen a Televisa, pero no se llaman Grupo Televisa. Son unidades de negocio de Televisa, pero no le pertenecen a Televisa, por esta situación económica, de que ya la marca Televisa no vende. Entonces la gente ya no quiere asociarse a Televisa.
Y bueno, las nuevas generaciones quizá no sepan esto y tal vez no tengan ningún problema con la imagen de Televisa. Pero las viejas generaciones que nos tocó vivir los tiempos del PRI y los tiempos más autoritarios o verticales, ¿no? De los 80s, 90s, pues sí, como que hay esa memoria en relación a cómo se organizaron los mundiales, los Juegos Olímpicos, y bueno, eso está fresco, ¿no? Y sí, sabemos que esta idea de fusionar las ligas de México y Estados Unidos, pues es un tema de los dólares que dejan los hispanos en Estados Unidos. Los partidos moleros fueron inventados por Televisa para hacer negocio. No hay otra función. Televisa controlaba o controla en buena medida la Femex Food, a la liga, y han hecho todo el tejimaneje para orientar el mercado hacia allá, y pues ahora ya no saben cómo reactivar el negocio, y una idea es hacer esta megaliga, que seguramente va a suceder. ¿Alguien más quiere expresar alguna opinión, punto de vista sobre este tema de si es o no mega evento el Mundial de México 2026, Estados Unidos y Canadá? Con nuestros 13 partidos aquí en casa. Bueno, yo preparé una presentación que es muy larga, no la voy a terminar de compartir, pero voy a tratar de abarcar algunos temas que hemos visto aquí en el seminario, solo para reconfirmarlos, ¿no? Hemos platicado del objetivo de este seminario. Hemos dicho que el objetivo es, independientemente de los aficionamientos que cada uno tenemos al fútbol o al deporte en general o al fútbol en particular, el objetivo a nivel académico, universitario, científico de estas actividades es compartir pues lo que se ha producido en términos académicos, humanísticos, científicos, sociales sobre el estudio del deporte, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia. Y bueno, ya lo hemos platicado aquí varias veces. Si bien somos seres emocionales, seres afectivos, y todo el mundo tenemos nuestro cerebro cruzado con emociones de todo tipo, lo que la ciencia, el pensamiento más riguroso, académico demanda, pues es distanciarnos de nuestro sentido común, de nuestra emocionalidad, y tratar de tener una mirada más integral, multidisciplinaria a los fenómenos, ¿no? Para tratar de comprenderlos. La comprensión es el principal objetivo del conocimiento científico, para poder, después de que uno comprenda los fenómenos, pues tratar de articular propuestas, plantear soluciones, ideas, ¿no? Entonces esta exposición tiene ese objetivo de poder hacer un repaso rápido de estos temas y llegar a un punto en el que tengamos un lenguaje más o menos común, empezando por entender claramente este tema de los megaeventos. Entonces, bueno, tema rápido de los que ya hemos hablado aquí, y si no, las aclaramos de una vez, ¿no? Cuando hablamos de deporte. Cuando hablamos de deporte, en primer lugar hablamos de deporte moderno. Eso creo que ya quedó claro. Deporte moderno es todo lo que ha sucedido desde el siglo XVI a la fecha. Lo que pasó antes del siglo XVI no se llama deporte. Se le llaman juegos competitivos, se le llaman juegos atléticos, se le llaman rituales, pero no se le llama deporte, porque el concepto de deporte es un concepto moderno. La palabra deporte se asocia solamente a la modernidad. La modernidad se construye como proceso histórico desde el siglo XVI en varias etapas hasta la fecha. Entonces, cuando hablamos de deporte, estamos hablando de unas características muy particulares que lo hacen moderno. Y justamente por eso hay actividades o prácticas corporales, como cuáles, les menciono 2 o 3. El juego de pelota prehispánico. El juego de pelota prehispánico era ritual, religioso, en el marco de una ciudad-estado, de una teocracia, como era el mundo prehispánico. Eso no era un deporte, ese era un juego atlético de carácter religioso, ceremonial. No era un deporte. Lo clásico y típico, la gente que piensa que la lucha libre es un deporte.
La lucha libre es un arte escénica, es un entretenimiento, no es un deporte. El deporte moderno solamente es aquello que cumple las características del deporte moderno. Algunas de ellas ya las sabemos. Primero, está reglamentado para eliminar la violencia. Esa es la principal función del deporte moderno, eliminar la violencia. Por eso hay reglas, todo está reglamentado, o sea, racionalizado. Segunda gran característica, hay organizaciones burocráticas, llámese FIFA, Comité Olímpico Internacional, federaciones, ligas, que establecen esas reglas racionales y las administran bajo una lógica moderna para promover esos deportes. Por eso todo el deporte moderno es federado, asociado, reglamentado, racionalizado por organizaciones locales, estatales, regionales, nacionales, internacionales y globales que regulan estas actividades, las controlan, empezando por eliminar la violencia de estas actividades. Otra característica del deporte moderno, se mide, se organiza, se piensa a partir de la estadística. La estadística es una invención moderna. Antes de la modernidad no había estadística, había matemáticas, había números, existían otras formas de racionalidad matemática, pero la estadística y su uso para los censos, su uso para los estudios de opinión, viene en Francia, en Europa, en el siglo XV, XVI, y después hace contacto con el deporte y se utiliza la racionalidad matemática para comparar el rendimiento deportivo. Eso es netamente moderno. Antes de la modernidad no se utilizaban las matemáticas para evaluar el rendimiento deportivo. Por eso no sabemos las cantidades de anotaciones que había en el calcio italiano, ni sabemos cuánto ganaron en la Odisea o en la Ilíada, en la época griega, los atletas que compitieron en aquellos eventos deportivos, Juegos Olímpicos antiguos. Por eso, hablando de Juegos Olímpicos, solo se habla de Juegos Olímpicos modernos, aquellos que surgieron a finales del siglo XIX a la fecha. Y se habla de Juegos Olímpicos de la antigüedad, aquellos que tenían un carácter religioso en la época antigua, hace 3000 años. Entonces el deporte es un invento moderno. Otra característica del deporte, la búsqueda del récord estadístico. La búsqueda del récord no era algo que existiera antes o que siempre ha existido, es algo moderno. Otra característica, el tema de los jueces o árbitros como representantes de estas organizaciones. Otra característica del deporte moderno, la igualdad de circunstancias en la competencia. En los Juegos Atléticos de la antigüedad podría competir un hombre muy alto con un hombre muy bajo. Podían competir personas de diferente peso, de diferente edad. Ahora no, está todo racionalizado por categorías, por género. Otra característica del deporte moderno tiene que ver con los medios de comunicación. Acuérdense que el deporte de élite, que después se convierte en deporte de espectáculo, va de la mano de los medios de comunicación, que son los medios quienes permiten que la competencia deportiva vaya más allá del estadio y se difunda a otros consumidores que no caben en el estadio. La prensa, el deporte, el medio de comunicación más antiguo es del siglo XVII, del siglo XVI. Justamente la época en la que se desarrollan los primeros deportes modernos en Inglaterra, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Van de la mano. Hasta que en el siglo XIX ya surgen los primeros deportes espectáculo mediatizados, con la primer filmación de cine de una pelea de box a finales de 1890 y las primeras noticias de los campeones de natación, de ciclismo, de lucha, de box en Inglaterra a finales del siglo XIX. Esas son las primeras formas de deporte espectáculo ya como negocio, donde los atletas vivían de un salario o de dinero que les generaba las entradas a sus competencias. Hablamos de box, ciclismo,
lucha libre grecorromana, ¿eh? Hablamos de en aquel tiempo, obviamente, el rugby, las primeras formas de fútbol, después las primeras formas de béisbol, la natación. La natación era muy importante en el siglo XIX. En fin, esas son las formas de deporte. Entonces, cuando hablamos de deporte, solo nos reducimos a hablar sociológicamente de este campo, no hablamos de otras áreas. Creo que eso ya ha quedado claro, ¿no? Otra cosa que también tenemos que tener clara, que no podemos obviar, justamente por todo lo que implica el deporte moderno, medios de comunicación, organizaciones, una economía alrededor del deporte, pagar boletos, comprar camisetas, justamente porque requiere patrocinadores, sponsors, y porque requiere el permiso de los gobiernos para llevarse a cabo estas competencias, es que después de la Segunda Guerra Mundial se habla de una industria del deporte, de un campo del deporte como industria. El deporte como negocio viene desde el siglo XIX, finales del XIX. Ya en 1870, 1880, 1890, ya había golfistas, tenistas, boxeadores, nadadores, luchadores, gente que jugaba rugby, gente que jugaba fútbol, y después béisbol, y después básquetbol, ya en el siglo XX, que empezaban a vivir del deporte. Eso fue generando las bases de una industria que cuando llega a la radio, esa industria se potencia porque antes solo había prensa y cine y fotografía. Llega a la radio y cuando llega a la televisión, ahí viene el gran elemento crucial que transformó esto en una industria de entretenimiento. La televisión surge en los años 20, pero se populariza hasta los 50 a nivel mundial. En Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, desde los años 30 hay televisión. A nivel global se vuelve popular hasta los 50. A partir de los 50 llega la transmisión vía satélite. Antes no se podían transmitir partidos en vivo hasta que llegan los primeros satélites para transmitir a nivel global las competencias. Esto pasa hasta la década de los 50 y especialmente hasta los 60. Ahí se empieza a consolidar en ese cambio de los 50 a los 70 una industria del deporte. Entonces la industria se divide en dos grandes bloques. ¿Cuáles son los dos grandes bloques? Competencias de clubes, todos los clubes que se les ocurra, con sus respectivas ligas y campeonatos, y las competencias nacionales, de selecciones nacionales, de representativos nacionales. Ambos son las dos columnas vertebrales del deporte como industria. En la cabeza, en el deporte élite. Luego abajo de esas dos columnas ya vienen los otros tipos de deporte. ¿Cuáles? El deporte amateur, que se practica por salud, por alto rendimiento si quieren, pero es amateur, todavía no es profesional. Luego viene el deporte educativo, el deporte escolar en todas sus dimensiones, hasta llegar a las universidades y las ligas de CONADEIP. Ya no tengo... A ver, ¿qué nombres son las ligas universitarias, Enrique? Ahora, CONADEIP es una. En las escuelas públicas, ¿cómo se llama la liga universitaria de deportes? Está el Conde, El Conde. Muy bien, el Conde. no sé, la ONEFA en fútbol americano. Y así nos vamos con las diferentes ligas universitarias, ¿no? En Estados Unidos la NCCA y todas las ligas de fútbol americano, béisbol, universitarias, ¿no? Bueno, esa es una columna del deporte universitario. Debajo del deporte universitario escolar ya está el deporte como práctica social. Ir a jugar como va Enrique a jugar béisbol los domingos. ¿Qué días vas a jugar béisbol? ¿O los viernes en la noche? Es los sábados en la mañana, Ok. la liga de softball del sindicato. Ok, eso es deporte lúdico, deporte social, deporte recreativo. No es alta competencia, no son profesionales, es una manera de vincularse con el deporte y con la industria del deporte. Que así empieza, ese es el espíritu de la liga, pero después, ya estando ahí, ha habido asuntos de cachirules, de semiprofesionales que meten a los equipos, ya todos quieren ganar, que ese
ya es otro tema, pero Es en los talacheros, con talacheros, ¿no? se corrompe la liga de convivencia. Uf, Bueno, justamente por eso, porque hay mucha corrupción, hay mucha violencia también en el deporte, es que debemos de perder esta noción romántica del deporte. Esta idea de que en mente sana y cuerpo sano, esta idea griega de que el deporte es todo nobleza, el deporte es todo caballerosidad, juego limpio. Eso es en el discurso. En la práctica, yo he visto gente pagándole dinero a un árbitro para que no le ponga la tarjeta roja y la siguiente semana en un torneo local de fútbol 7 o de fútbol de barrio se corrompe al árbitro para que no le meta las tarjetas o no lo anote y lo denuncie en la liga para que no lo dejen jugar el siguiente partido. Formas de corrupción sabemos que hay muchísimas. La violencia está presente en el deporte. Por no hablar del dopaje, hay mucho dopaje. En alto rendimiento no se diga, en deporte profesional no se diga. El dopaje es en todas sus formas, hasta la más invisible, que es el dopaje genético. Son formas de tratar de corromper los resultados de una competencia para ser el triunfador. Eso está presente en el deporte por una razón, porque el deporte forma parte de la sociedad. A ver, esto es una idea clave. El deporte no es diferente a la sociedad. Todos los virtudes y vicios de la sociedad están en el deporte. El deporte es un elemento más de la sociedad. Esta industria, este campo, este sistema social que llamamos deporte, forma parte de la sociedad. Bueno, hasta abajo de los niveles del deporte están los aficionados, como consumidores de esa práctica, de ese producto. Y junto a los aficionados ya está la cascarita, está el partido con los primos, con los vecinos, que no está reglamentado, no está regulado, no tiene una organización detrás, no hay sponsors, no hay medios de comunicación, pero es una práctica deportiva válida, tan válida como el alto rendimiento. Solo que el nivel de complejidad pues se va diluyendo porque va perdiendo elementos hasta llegar a la parte más básica, más pequeña, ¿no? Más local. Eso es la industria del deporte. Cuando hablamos de la industria del deporte hablamos de todo eso. Por eso es muy importante distinguir aquello que solo es deporte espectáculo. ¿Están de acuerdo? A ver, una ronda de opiniones. Hasta aquí. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Está clara esta diferencia? ¿Ha estado clara? ¿Os escucho? Sí, sobre la incursión de la televisión en el deporte, que cómo ha venido, modificó las reglas de los deportes, incluso los colores de balones y de pelotas para que sean claros a la transmisión de los uniformes. Creo que la FIFA todavía va a mantener o mantiene, es un dato que leía de mundiales recientes, de que los uniformes de los equipos deben de ser también claramente distinguibles en televisiones en blanco y negro, porque aún hoy en día en el mundo hay países donde la televisión en blanco y negro se mantiene, dado su retraso en tecnología y niveles de pobreza. De acuerdo. Fíjate que este es un punto muy importante, Enrique, porque obviamente los medios de comunicación son un elemento central del deporte como espectáculo. Y no solamente porque lo transmiten, sino porque reconfiguran el producto de la competencia en un insumo, en una mercancía simbólica que ha generado el imaginario que hoy en día tenemos del deporte. El deporte es una industria global, un campo social global, un sistema social global, un mercado global. Todos los valores del deporte son globales. Todas las prácticas asociadas al deporte, la imagen del deportista triunfador, del héroe deportivo, del equipo triunfador, los rituales, todo está estandarizado. Todo está perfectamente organizado y programado para que suceda de una manera. Los calendarios, los torneos, en el caso de las fechas FIFA, que no se pisen con las fechas de los torneos locales o las ligas continentales. En fin, todo eso está organizado para que haya un tiempo de atención al deporte como espectáculo. Los medios de comunicación lo que tratan de hacer,
cada vez menos, es llamar nuestra atención para que consumamos ese espectáculo a través de muchas estrategias, ¿no? Una de ellas es la de construir una narrativa idealizada del deporte, idealizando a ciertas figuras, idealizando ciertos colores. No se diga convocar al nacionalismo. Vean la mayor parte de publicidad que está ahorita en México sobre el Mundial. Todo es ponérsela verde, porque ponérsela verde es envolverse en la bandera de México y ser buen mexicano. Ser buen mexicano es ver los partidos, contratar tu paquete de Easy, contratar tu paquete de Sky, comprar todo lo que tengas que comprar, tu camiseta, todo. Eso es ser buen mexicano. Ese es el discurso de la publicidad en este momento en relación al Mundial. Justamente porque es una llamada de atención para que los medios reciban lo que prometen. Acuérdense que los medios viven de la publicidad. Los medios necesitan que haya millones de personas consumiendo su producto para que puedan justificar el costo de la publicidad. Entonces, los medios siempre han estado vinculados al deporte como espectáculo. Son su principal plataforma. No solo difunden, construyen el deporte. Es decir, aquí lo aclaro, una cosa es el deporte que pasa a nivel de cancha y otra cosa es el producto mediático. La mayor parte de la población a nivel mundial está relacionada con el deporte a través del discurso mediático. Algunos cuantos miles de millones de personas son atletas o deportistas, pero la mayor parte de la población global no está en contacto con el deporte como atleta o como practicante social, recreativo de un deporte. La mayor parte de la población mundial se contacta con esta industria gracias a los medios de comunicación y sus narrativas e imaginarios. ¿Qué opinas, Enrique? ¿O alguien más si quiere opinar? Alguien más que nos dé su opinión, su comentario. Está abierto el micrófono. ¿Nobody? El comercial de Cristian Castro es muy popular, ¿eh? Ya lo he estado escuchando Además, ¿sabes qué? Es buenísimo, güey. en comentarios de banqueta con amigos. Lo mencionan con bastante gracia. Sí, ha Es que es muy estado. exitoso. Escogieron al personaje ideal, güey. La imagen que tiene Cristian Castro es de una persona, pues, con recursos, floja, divertida, no sé. Tiene una imagen ideal para asociarla al fútbol. Contratar el paquete de VIX. De hecho, yo ya tengo mi miniatura de balón. Ya le entré a los souvenirs. Entonces, muy importante, compañeros de seminario, que veamos al deporte moderno como parte de un proceso de civilización, de civilizar la conducta moral de las personas. Acuérdense que en el deporte se sancionan muchas cosas y una persona cuando aprende a ser deportista aprende a cumplir las reglas, ¿no? Esa es parte de la civilización. El deporte es un producto de la evolución cultural de la humanidad, el deporte moderno. Y bueno, como les he dicho, el deporte es una industria, es un sistema y también existe esto que identificamos como deporte espectáculo, ¿no? Bueno, hay muchas razones que le dan su valor al deporte moderno. Una de ellas obviamente son las identidades. Y aquí entramos un tema muy interesante. La identidad es esta categoría con lo que se trata de referirse a la forma en que una persona de manera ideológica, cultural, estética, le gusta presentarse o autopresentarse frente a la sociedad. La identidad como un elemento social, cultural, construido históricamente, subjetivo. Y en eso los deportes han sido muy eficaces, los deportes modernos. Acuérdense de las dos columnas de los deportes modernos. Deportes de clubes, clubística, y deportes de selecciones. Ambos elementos, ambas columnas, dan identidad. Aportan elementos de la identidad a través de, ojo, hace 100 años las identidades no estaban mercadologizadas, no eran marcas. Hoy en día las identidades son marcas. La selección mexicana es una marca que le pertenece a la Federación Mexicana de Fútbol. El América es una marca que le pertenece
a Grupo Televisa. Y así nos vamos. Hoy en día, las identidades que construimos a partir de este espectáculo son marcas. Claro, nos venden la idea de que no son marcas, ¿estamos de acuerdo? Nos venden la idea de que es por pasión, no por marcas, pero en el fondo son marcas. Nos dicen que es por pasión, por puro gusto, pero realmente hay todo un proceso detrás, como ya dijimos, muy estandarizado, muy mercadologizado, muy planificado, ¿no? De esto. Entonces, bueno, ¿qué provee el deporte? El deporte provee símbolos, provee significados, provee sentidos de pertenencia. La idea del nosotros, ponte la camiseta, ponte la verde. Son discursos de apelación que vienen desde las marcas o los gobiernos o los medios para llamar la atención de esos millones de consumidores potenciales que podrán acceder a este espectáculo, a la diversión, al entretenimiento, gracias a todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces es un sistema abierto y complejo el del deporte, porque en ellos están todos los elementos de la sociedad. Por ejemplo, está presente el racismo, está presente la violencia de género, está presente los símbolos de la política, está presente lo económico. Por eso es complejo estudiarlo, por eso es complejo comprenderlo, porque abarca muchas dimensiones. Y a pesar de que abarca muchas dimensiones, en su núcleo conserva su autonomía. El deporte es deporte. ¿Está asociado a lo económico? Sí, pero eso no lo reduce a lo económico. El deporte es deporte. ¿Está asociado a lo político? Sí, pero eso no lo reduce a lo político. ¿Está asociado a lo cultural? Sí, pero no se reduce a lo cultural. ¿Está asociado a lo mediático? Sí, pero no se reduce a lo mediático. Conserva su autonomía como un sistema complejo. Me estoy aproximando a la hora de cierre para ver el tema de los megaeventos, pero bueno, ya dijimos, hay varias maneras de vincularse con el deporte. La forma más, entre comillas, saludable es la forma activa, y la otra forma, la forma pasiva, a través del consumo, ¿no? En este caso, el consumo mediático. Me voy a saltar todo esto. Lo que mencionábamos de los tipos de prácticas de deporte, ¿no? El deporte para todos, luego el deporte de alto rendimiento, y dentro del deporte de alto rendimiento una pequeña élite que es el deporte espectáculo. Si ya de por sí el deporte de alto rendimiento es elitista, todavía lo es más el deporte espectáculo, porque es una selección de la selección. Bueno, no me voy a meter a esto, nada más. Aquí vienen ¿qué tipos de deporte espectáculo hay? El escolar, el de adultos, el de tercera edad, el de personas con capacidades especiales. Tipos de deporte de alto rendimiento: el aficionado, el de alto nivel, el profesional y el deporte espectáculo, ¿no? O deporte negocio. Bueno, aquí están las características del deporte negocio, lo que dijimos de los medios de comunicación. Quien construye el imaginario sobre el deporte son los medios de comunicación. El Perro Bermúdez, Martinoli, los que le vengan a la mente, su narrador favorito, su periodista deportivo favorito, José Ramón Fernández, quien les guste. Ellos construyen el imaginario, el relato sobre el deporte. ¿Sí? Bueno, características, aquí están los elementos del deporte espectáculo, ¿no? Obviamente las competiciones son su base, también los espectadores o consumidores, los medios masivos de comunicación con sus anunciantes y por supuesto los periodistas, narradores y cronistas, ¿no? Son los elementos clave de cualquier... Ahora, el tema es, bueno, ¿por qué a pesar de que esta industria está estandarizada, está racionalizada, se mueve como una máquina, por qué sigue generando a pesar de eso interés, gozo estético, experiencias emotivas? ¿Por qué sigue entreteniendo y configurando comunidades afectivas? Esa es una de las grandes preguntas de las ciencias sociales y las humanidades. ¿Por qué a pesar de toda esta maquinaria del sistema del deporte sigue generando gozo, placer, interés,
emoción. Muchas explicaciones, aquí las iremos compartiendo en el seminario. Obviamente, pues porque es una máquina de producir emociones, ¿no? La primera de ellas. Genera expectativa. Y ya habíamos dicho en otros momentos, la vida social, en la sociedad, hay una producción de expectativas. La FIFA vive de las expectativas del Mundial. Todo el negocio de la FIFA y de los medios nace de las expectativas. De las expectativas de que nos vamos a emocionar, que vamos a sentir alegría, felicidad. Esa expectativa es la que nos engancha. Ahora, obviamente, debe de haber rivalidad. En el deporte sin rivalidad no hay interés, no hay emoción. Entre más sea la rivalidad, más interés hay en el deporte espectáculo. Hay una dimensión económica, los patrocinadores. Obviamente, los estadios son un elemento central del espectáculo deportivo, porque son el lugar donde se lleva a cabo la competencia y son tecnologías que producen, están hechos para producir emociones, ¿no? Esos son los estadios. Tecnologías provocadoras de emociones, ¿no? Otra característica del deporte que no tiene el teatro, que no tienen muchos eventos de entretenimiento, son en vivo. El consumo de espectáculos en vivo es una característica de los grandes deportes espectáculos. Están en vivo, por lo tanto no te lo tienes que perder. Si te lo pierdes, ya mañana no sabe igual la emoción. Tienes que estar ahí. En el momento en que millones de personas están viendo un campeonato final, en ese momento tienes que estar conectado. Si no, no tiene sentido la emoción. Y así nos vamos, ¿no? Bueno. Ya me ganó el tiempo, pero bueno, más adelante yo les proporcionaré esta presentación para que puedan, les mandé varios textos en correo electrónico sobre los mega eventos. Les mandé solo unos cuantos, hay mucho más material, pero ahí vienen algunas ideas generales de esto que hemos estado platicando. Entonces, si quieren, podríamos tener una reflexión final para cerrar. Este mundial de 2026 es un mundial hecho bajo el nuevo modelo de la FIFA y del COI, de repartir las responsabilidades y la inversión en varios países sede. Esto viene como una crisis del neoliberalismo, viene como un efecto de rechazo a la inversión pública en grandes eventos deportivos, que viene sucediendo desde hace varias décadas y que se exponenció, como ya dijimos, en Juegos Olímpicos de Río y Mundial de Fútbol en Río de Janeiro en 2014, a excepción de los países totalitaristas que organizaron mundiales, como Rusia, como Qatar. Países democráticos ya no quieren organizar mega eventos deportivos por el gasto y porque la FIFA se queda toda la ganancia. Acuérdense, para este mundial la FIFA está más o menos calculando ganar entre 7,000 y 14,000 millones de dólares en este ciclo mundialista, por este mundial. La FIFA, solo de ganancias, no de inversión, de ganancias finales. Y bueno, en ese marco estamos. El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá no es un mega evento, no ha implicado grandes inversiones. Hay muchos ejemplos en cada ciudad. Ciudades que no quieren pagar el transporte, ciudades que no quieren pagar la policía, porque no quieren invertir, porque el negocio es de la FIFA. La FIFA debería de invertir, no los países sede. Lo que pasa es que ya está firmado del 2018 un cuaderno de cargos donde cada presidente, ministro, firmó aceptando todas las condiciones de la FIFA. Y eso ya no se pudo cambiar. Por eso estamos atorados con varias de las cláusulas de la FIFA que nos obligan, por ejemplo, a no tener marcas en los estadios. ¿Por qué no dejaron que estuviera el mensaje de Banorte en el Estadio Azteca? Porque no es patrocinador del Mundial, es patrocinador del estadio, no del Mundial. La FIFA les quitó eso. ¿Por qué? ¿Por qué está el tema de los palcos? Porque la FIFA vende los boletos de los palcos. Y así nos podemos hacer con toda la lista de restricciones de la FIFA. Ahorita se está dando mucho en este momento el llamado ambush marketing, ¿no? El ambush marketing es asociarse a un gran evento deportivo sin ser patrocinador. A nivel global, pero sobre todo en México, Canadá, Estados Unidos, ahorita hay cientos de marcas
que no pagan derechos de publicidad a la FIFA y que están aprovechándose en esta guerrilla de marketing para subirse a la plataforma del Mundial, asociando su marca al Mundial. Por eso las camisetas que vemos en los comerciales, en las pantallas, en los espectaculares, no son camisetas oficiales. Véanlas bien, todas las camisetas y banderas no son la bandera de México. Son banderas hechizas creadas con otros logos para no asociarlos a los patrocinadores oficiales del Mundial y no pagar y no ser víctima de demandas legales de la FIFA. Entonces este Mundial está mostrando su característica de que, esa es mi hipótesis, la FIFA está en un momento de agotamiento, igual que el Comité Olímpico Internacional, que viene por el cambio al mundo digital. Este agotamiento viene desde finales de los 90 hacia la fecha, y frente a este agotamiento del mercado internacional del deporte, la FIFA, el COI y otras grandes federaciones o ligas están haciendo ajustes en su manera de vender el negocio, ajustes asociados a lo digital, fragmentando las audiencias, fragmentando el consumo, gracias a lo digital. Al mismo tiempo, como no quieren perder la gallina de los huevos de oro, están sobresaturándonos de eventos deportivos, especialmente la FIFA. Y esa sobresaturación está siendo contraproducente, porque su mercado no está creciendo. Ha crecido con el mercado de mujeres, que esa sí fue la última apuesta de la FIFA. El 50% de la población del planeta, la FIFA no lo manejaba. Desde hace 25 años, la FIFA apostó por incluir a la mitad de la población a su negocio, y esa mitad de la población es el mercado de las mujeres. Lo han hecho en diferentes países, ha ido creciendo el mercado, como en México, pero no crece a nivel generacional, crece a nivel de género. Ya no crece en los jóvenes la afición al fútbol, no está creciendo, ya se estabilizó y viene en picada hacia abajo. Los niños, los jóvenes, en buen porcentaje ya no son aficionados al fútbol porque ya les tocó vivir esta época digital de sobresaturación de espectáculo futbolístico. Que además tienes que pagar la plataforma A, la plataforma B, la C, la D, la E, la F para ver un partido. De Champions, de CONCACAF, de selecciones, de Liga MX. Y eso ha generado... Parece que se le fue la señal a Samuel. No sé si me escuchan, pero creo que se fue la luz aquí en la universidad, aquí donde estoy. Y creo que fue un apagón que ya se está restableciendo. Pues tal vez por eso. Sí, primero se apagó la habitación, ahí el cubículo de Samuel y después la transmisión de internet, así parece. Bueno, en lo Sí. que Samuel ¿alguien más está en Libero? ¿Quién nos platica esto? Y ya llegó la luz en la Ibero Santa Fe. Y al menos no nos han hackeado la transmisión porque ya me ha tocado en algunas de estas sesiones académicas que entra el hacker y nos echa a perder Sí. la discusión. Yo ya casi me voy a mi clase, siempre ando corriendo y el tiempo es ahí un tirano que no me deja disfrutar todas las sesiones, pero también abonaría lo que comentaron. Me llama mucho la atención el programa cultural que tuvieron algunos museos seleccionados, más de corte privado, el Museo de Memoria y Tolerancia, el Museo Franz Mayer, el Museo Jumex, públicos como el Museo Nacional de Antropología, y que tienen un programa cultural que entiendo yo que la esposa de Emilio Azcárraga tuvo una fuerte influencia en este proyecto o programa cultural que ofrecieron los museos en el caso de la Ciudad de México. Me parece muy interesante esta eh, propuesta, ¿no? Expositiva. A mí me gustaría explorar, bueno, lástima que no están, bueno, Enrique, tú eres parte del staff, pero tal vez pensar que nuestros colegas que están cerca de la Ciudad de México podamos tener una sesión presencial en el Museo Franz Mayer
o en algún museo donde haya una exposición en el marco del Bow City, en el caso de Ciudad de México, porque me imagino que Guadalajara y Monterrey tendrán también sus proyectos culturales, algo que a mí me llama especialmente la atención. Pero bueno, sí, o sea, el programa no lo manejó el gobierno y abonando a la hipótesis que nos estaban contando, ¿no? Más bien es la parte privada, ¿no? Es la parte que negoció Emilio Azcárraga y se ve reflejado incluso en el proyecto cultural que presentó la Ciudad de México en el marco del Mundial. No sé si, me lástima que me tengo que ir, pero dime, Enrique. Sí, hemos visto el programa, muy interesante, con ganas de estar ahí y hacer el tour de museos. Ustedes que están en la Ciudad de México, tal vez los que puedan vayan y nos cuenten. Y también porque está la del diseño gráfico y el fútbol, ¿no? Está Sí, la de una el fútbol como uso de control político también me pareció de una visión crítica. Creo que este es en el Museo de la Memoria y la Tolerancia. Entonces, el tour de museos de la Ciudad de México sería muy interesante. Vi el programa y tal vez quien pueda nos pueda hacer una reseña, ¿no? Que nos platique qué fue lo que observó. Creo que Samuel ya no se va a conectar. Yo de mi parte, como moderador, pues despido la transmisión. Nos esperamos dentro de una semana, el siguiente martes, en el siguiente módulo. Acá desde la Universidad de Sonora les agradecemos su conexión y seguimos comentando sobre el Mundial del 2026. Si no hay más, pues será hasta la siguiente semana. Gracias por la gracias, conexión. Enrique. Hasta Saludos a luego. todos. Buena tarde. Gracias.